¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les mando un saludo. Hoy voy a grabar un video de cómo cambiar las balatas delanteras del Pointer 2002. Recuerden que no soy mecánico, solamente grabo los videos como yo les hago las cosas a mis carros. Lo voy a tratar de explicar lo mejor posible para que todo aquel que lo quiera hacer pues se oriente con mi video y le ayude. Y si es así, pues los invito a que se suscriban, a que le den like y cualquier duda o comentario que tengan lo dejen aquí abajo. Así podemos irnos orientando y ayudando entre todos. Cualquier duda y los puedo ayudar, con gusto se las respondo. Entonces pues vamos a empezar con este video. Bien, pues lo primero que vamos a utilizar obviamente va a ser el gato y la llave de cruz para empezar a desmontar la llanta. Vamos a quitar, si su carro pues trae tapones, pues lo primero es quitar los tapones. Si trae rines, pues ya directamente los birlos. Bien, quitamos el tapón y ahora vamos a aflojar los birlos. Ya que los aflojamos, ahorita yo ya los aflojé. Ya que los aflojamos, vamos a poner el gato para subir el carro. Yo tengo este gato que pues yo lo conozco como de elevador, y este gato va en una pequeña pestaña que sale del carro aquí abajo. Ahí va, aquí entra. Entonces vamos a subirlo. Asegúrense de que el piso esté plano, parejo, para que no tengan ningún problema al subir el carro, ya que si está de bajada el piso, pues el carro al momento de subirlo se puede ladear el carro. Entonces siempre va a ser en un piso parejo. Bien, pues ya que el carro esté levantado como ahorita, aquí va el gato, si pueden ver. En esa cejita es donde les digo que va ese gato. Ahora sí podemos sacar los birlos. Entonces, ya que hayan quitado la llanta, van a aflojar estos tornillos, este que está aquí y este que está aquí. Aflojan este tornillo, aflojan este tornillo y tiene que salir el caliper, esta pieza. Lo que van a usar va a ser una llave o un dado del número 13 milímetros. Ustedes lo pueden ver, 13 milímetros para aflojar los tornillos. Vamos a aflojarlos. En aquí yo ya los aflojé, solamente sacarlos. Es este, vean, es este tornillo. Esta pieza la vamos a hacer hacia atrás. Vean, solamente la hacemos hacia atrás y debe de salir. Vean, vean, háganlo con cuidado, todo lleva su despacio, miren, despacio. Ya salió, así debe de salir. Vean, como yo lo conozco como pistón, está arriba. Esta pieza tengan mucho cuidado de que no se les vaya a caer, porque si no va a jalar la manguera. Bueno, yo la acomodé aquí, como pueden ver, pero deben de tener mucho cuidado porque si se les cae puede jalar esa manguera y romperse, y es donde viene el líquido de frenos. Entonces tengan cuidado. Si pueden sujetarla con un alambre de aquí y aquí, perfecto. Ya que tienen eso asegurado, el caliper asegurado, hay que quitar las balatas. Aquí están las balatas. Bien amigos, pues yo ya saqué las balatas. Como pudieron ver, venían así, solamente hay que hacerlas hacia atrás y salen. Aquí, si ustedes han tenido algún problema del disco, que las balatas se les acabaron la pasta y rayaron el disco, pues para quitar el disco hay que quitar los otros tornillos que vienen acá. Este tornillo y el de arriba, esos dos tornillos hay que quitarlos para que salga esta pieza. Y ya así, quitando esta pieza, pueden ustedes sacar el disco si es que necesitan irlo a rectificar. Si en dado caso el disco ya está muy delgado, como pueden ver, estos a veces ya vienen muy delgados. Este todavía está bien, vean, todavía está gruesa. Esta está más gruesa que esta.
pero pues todavía tiene vida. Cuando el disco ya está muy delgado es momento de cambiarlo, pero para eso necesitan quitar esta pieza y son los tornillos que les dije ahorita y sale este disco. Si nada más van a cambiar balatas, solamente es hasta ahí, hasta donde yo estoy haciendo. Esta ocasión no le voy a cambiar balatas porque todavía tiene pasta las balatas, como pueden ver. Solamente grabé para enseñarles cómo hacerlo, pero yo en este caso todavía tengo pasta en las balatas y no las voy a cambiar. Como no las voy a cambiar, no va a ser necesario meter el pistón. Si ustedes van a cambiar balatas, este pistón que está aquí lo deben de meter, debe de quedar al ras de aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Pues hay una herramienta especial para hacer eso, pero si no tienen la herramienta, yo lo que hago es poner aquí una tabla, no sé, de 1 centímetro de gruesa y como de 5 centímetros de ancha, y con una prensa de herrero. Yo tengo una prensa de herrero chiquita, como de unos 15 centímetros. Atoro la prensa de este lado, y la otra parte que agarre la tabla, y la voy cerrando poco a poco, la voy cerrando hasta que la tabla empuje el pistón y quede al ras de aquí. Porque si ustedes quieren meter la balata nueva con el pistón arriba, no van a poder, porque la pasta va a estar más gruesa y el pistón se queda hasta donde quedó la antigua balata vieja. Entonces es necesario que tengan que meter este pistón sí o sí. Yo así lo hago. Si no, pues en alguna refaccionaria venden la herramienta para meter el pistón. No sé, ha de costar como unos 30-40 pesos. Esa es una plaquita como la balata, así, de esa forma, que se pone aquí y tiene como un tornillo largo que le vas dando vuelta y se va metiendo el pistón. En dado caso que no tengan tablita, también lo pueden hacer con la balata vieja que tienen. Ponen la balata vieja así, atoran la prensa de herrero que les digo, la van cerrando y la misma balata va a ir metiendo el disco. Espero que me esté dando a explicar, para que a ustedes no batallen y se les haga más rápido. Bueno, yo como no voy a cambiar balatas, entonces voy a poner las mismas y el pistón va a quedarse igual así. Entonces la balata que tiene el ganchito va afuera. Si pudieron darse cuenta, esta balata va afuera. La que no tiene nada va adentro. Esta balata va por dentro. Ahí quedaron. Lo mismo va a ser con unas balatas nuevas. Solamente cambia el pistón que les menciono. Las balatas nuevas van a ir metidas igual, la misma posición que estas. Solamente van a meter el pistón. Bueno, después de meter las balatas y meter el pistón, van a colocar el caliper también. Como les digo, como no voy a cambiar nada, solamente son las mismas balatas, entonces el pistón va en la misma posición y no debo de tener problema alguno en meterlo otra vez. Mira, con una mano pude meterlo sin problema. Ustedes deben de poder también hacerlo de la misma manera, sin ningún problema. Vamos a atornillar otra vez. Bien, pues yo ya metí los tornillos, aquí ya lo apreté, y el de abajo igual. Así les debe de quedar a ustedes igual, aunque cambien balatas. Solamente, como les digo, metan el pistón. Las balatas nuevas van puestas igual como metí estas, y el pistón lo meten y ya debe de entrar el caliper sin ningún problema. Entonces ya solamente queda apretar con la matraca. Pues bien, amigos, yo ya apreté las tuercas. El apriete pues es a donde tope la tuerca, y una vuelta más, yo creo, vuelta y media. Ustedes van a sentir el apriete. Bien, pues ya lo que resta pues solamente es poner otra vez la llanta
Y lo mismo va a ser del otro lado. Del otro lado es lo mismo para cambiar las balatas de enfrente, de las dos ruedas, es lo mismito del otro lado. Vamos a poner la rueda. Yo siempre pongo estos birlos para que no se mueva el disco. Si es que no lo voy a cambiar, para que no se mueva. Porque si se mueve, pues no me dejarán mentir que al momento de poner la llanta, no entran los birlos. Entonces yo los pongo siempre estos para que no se mueva. Ahora sí, vamos a poner la llanta para que ya quede listo. Bien amigos, ya di los birlos al llegue. Ahora hay que bajar el carro para apretarlos bien. Bien, pues yo ya apreté los birlos al tope. Ahora vamos a poner nada más el tapón de nuestro carro. Yo sé que ya muchos de ustedes lo saben, pero hay muchos que no. El tapón tiene esta variación. Ahí es donde va el pivote. Entonces lo ponemos. Ahí está. Lo metemos. Lo atoramos. Ahí está amigos. Y con esto pues terminamos el cambio de balotas. Pues bien amigos, así es como terminamos este video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les ayude a hacer sus cosas también a ustedes. Así es como yo le cambio las balatas al Pointer y pues normalmente así va en todos los carros. Entonces, si les ayuda y les gusta, por favor, como les decía, háganmelo saber dejando un comentario. Los invito a que se suscriban y nos vemos en el próximo video.